Decenas de personas se reunieron en la Plaza Gerardo Barrio del Centro Histórico de San Salvador para presenciar la toma de posesión. A este evento también acudieron representantes de diversas naciones, entre ellos el rey Felipe VI de España, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente argentino, Javier Milei, entre otros representantes. Nayib Bukele fue juramentado como mandatario en el Palacio Nacional, que se encuentra a mis espaldas, y también Félix Ulloa como vicepresidente. Ellos fueron juramentados por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Posteriormente de este evento, Nayib Bukele se dirigió al público que se reunió acá en la Plaza Gerardo Barrios y habló sobre los logros obtenidos en estos años pasados, sobre todo en materia de seguridad. Y en su discurso también afirmó que habrá un nuevo tratamiento y medicina amarga para la economía del país. Eso fue parte de lo que dijo el presidente Nayib Bukele durante su discurso. Recordemos que él, junto a Félix Ulloa, estarán frente al mando en un periodo que comprende desde 2024 al 2029. México escogió su primera mujer presidenta, la exalcalde de la Ciudad de México y científica Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, logró imponerse en las urnas ante sus contrincantes Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Esto en una elección donde millones de personas salieron a votar a pesar de la violencia electoral que se ha registrado en antesala y durante la jornada de votación. Según informó el Instituto Nacional Electoral INE, el conteo rápido se realizó tomando la muestra de 5.651 casillas que representan un 74,3% con un nivel de confianza del 95%. Como lo había adelantado el organismo electoral en estas elecciones, se utilizaron 3 mecanismos para conocer los resultados de la jornada: el programa de resultados electorales preliminares, el conteo rápido y los cómputos distritales. Para la medianoche de este domingo, ya aquí en el Zócalo se adelantaba la celebración de victoria, donde la presidenta electa agradeció a sus votantes y reiteró que será la jefa de Estado que continuará la cuarta transformación. Por su parte, Xochitl Gálvez habló y se dirigió a los votantes diciendo que había sido un placer y un honor ser su candidata, el más grande de su vida, y dijo que siempre contarán con ella como una guerrera que luchará por un país en el que se respete la vida, la verdad y la libertad. Las elecciones de este domingo 2 de junio fueron las más grandes de la historia de México en cuanto a la cantidad de puestos que se votaron, con más de 20,000 a nivel nacional y local. Las urnas se abrieron a las 8 de la mañana y cerraron a las 6 de la tarde, salvo algunas excepciones. Luego de los cómputos, que se extenderán del 5 al 8 de junio, el INE, encargado de organizar las actividades federales, otorgará una constancia oficial a la nueva presidenta, quien será juramentada aquí en México el 1 de octubre del 2024. Informó Sila Mendoza, de La Voz de América, desde Ciudad de México para Telearuba.